A Tomás siempre le dijeron que tenía tiempo, tiempo para cambiar, tiempo para intentar, tiempo para arreglarlo todo. Y Tomás les creyó. No nació derrotado, no nació roto, no nació perezoso, nació cómodo. Y la comodidad, cuando se prolonga, se convierte en una jaula invisible. Tomás creció escuchando frases tranquilizadoras. No te apresures. La vida se acomoda sola. Todo llega. Nadie le dijo que también se va. Los días de Tomás eran suaves, sin urgencia, sin presión real. Despertar tarde, moverse lento, pensar mucho, hacer poco. Y sin darse cuenta, empezó a posponer su propia vida. No era infeliz. Eso es lo peligroso. Era tibio, ni triste, ni motivado, solo existiendo. Tomás veía pasar oportunidades, como quien ve pasar autos desde una banca. Algún día, pensaba, sin levantarse. Los años avanzaron, no con golpes, con silencio, un silencio largo, donde nada cambiaba. Amigos se fueron, otros avanzaron, algunos fracasaron. Tomás seguía esperando. ¿Esperando qué? Ni él lo sabía. Un día, sin anuncio, la realidad tocó la puerta. No gritó, no golpeó, simplemente entró. El trabajo se terminó, no por error, no por incapacidad, por reemplazo. Había alguien más rápido, más dispuesto, más vivo. Tomás salió con una sonrisa falsa. No pasa nada, dijo. Pero por dentro, algo se quebró. Al principio el descanso fue dulce, dormir más, pensar menos. Pero la comodidad, cuando ya no es elección, se vuelve castigo. El dinero empezó a doler, las noches se alargaron, las preguntas aparecieron. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto tiempo más? ¿Hasta cuándo? Tomás evitaba responder, porque responder implicaba cambiar. Una madrugada sin sueño, se sentó en la oscuridad y por primera vez no se distrajo. Sintió el peso completo de los años desperdiciados. No en un golpe, sino en una suma lenta. Decisiones no tomadas, esfuerzos evitados, caminos nunca iniciados. Ahí entendió algo que nadie le había dicho. No todos los fracasos hacen ruido. Algunos se construyen con días iguales. Tomás lloró. No fuerte, no dramático. Lloró cansado. Y ese cansancio no era físico, era existencial. Ahí empieza su verdadero camino. Pero no es rápido, no es bonito, no es inspirador todavía. Es lento, incómodo, humillante a veces. Tomás no se transforma esa noche, se compromete. Y eso es más difícil. Tomás se levantó cuando todavía estaba oscuro. No porque tuviera disciplina, no porque tuviera motivación. Se levantó porque no podía seguir igual. El cuerpo le pesaba, la mente le pedía volver a la cama. La costumbre gritaba más fuerte que la razón. Y aún así, dio un paso. No fue un gran paso, fue torpe, inseguro, pero fue suyo. Salió a caminar sin rumbo. Calles vacías, luces apagadas, silencio. Ese silencio se parecía mucho al que llevaba años dentro. Mientras caminaba, pensó en todas las veces que había esperado sentirse listo. Y entendió algo incómodo. Si esperas sentirte listo, nunca empiezas. El frío le golpeaba la cara, el cansancio lo hacía lento. Pero por primera vez en mucho tiempo, estaba despierto. No solo del sueño, de sí mismo. Los días siguientes fueron iguales, no emocionantes, no distintos, solo constantes. Despertar temprano, hacer algo incómodo, fallarlo, intentarlo otra vez. Nada heroico, nada digno de aplausos, pero real. Tomás se dio cuenta de que había pasado años buscando inspiración, cuando lo que necesitaba era tolerancia al aburrimiento, porque la superación no es intensa, es repetitiva, y eso, la mayoría no lo soporta. Hubo días malos, muy malos, días en los que volvió a caer, días en los que no hizo nada, días en los que se odió. Pero algo había cambiado. Ya no se mentía. Antes decía, no puedo. Ahora decía, no quiero, pero voy a hacerlo igual. Y esa frase, aunque fea,
Era honesta. Consiguió un trabajo pequeño, nada estable, nada seguro, pero exigía puntualidad, esfuerzo, responsabilidad. Al principio, Tomás llegaba agotado, no por el trabajo, por la disciplina. La disciplina cansa cuando no estás acostumbrado. Cada noche, su cuerpo pedía rendirse, y muchas veces lo hacía. Pero al día siguiente, volvía, sin orgullo, sin promesas, solo volvía. Un día, mientras limpiaba un lugar vacío, se vio reflejado en un vidrio. No reconoció al hombre, no porque hubiera cambiado mucho, sino porque por primera vez estaba presente. Recordó al Tomás cómodo, al Tomás tibio, al Tomás que esperaba y sintió vergüenza, no destructiva, productiva. La vergüenza correcta no te hunde, te empuja. Pasaron meses, no hubo celebraciones, no hubo logros visibles. Pero había algo nuevo, estructura, horarios, hábitos, cansancio real. Y con eso empezó a llegar la claridad. Tomás empezó a pensar distinto. Antes pensaba, si fracaso. Ahora pensaba, ¿y si no hago nada otra vez? Ese miedo era nuevo y era útil, porque no te paraliza, te mueve. Una tarde alguien le dijo, «Te ves distinto». Tomás no respondió, porque sabía la verdad. No se veía distinto, vivía distinto. Y eso, nadie lo nota al principio. El camino todavía es largo, muy largo. Esto no es el clímax, no es la victoria, es la mitad incómoda. Tomás empezó a notar algo que antes ignoraba. El tiempo, no como reloj, no como calendario, como peso. Cada hora tenía un costo, cada día tenía una consecuencia. Antes el tiempo pasaba, ahora el tiempo exigía. Hubo un momento específico, uno pequeño, casi invisible. Una mañana cualquiera, Tomás se dio cuenta de que ya no pensaba tanto en rendirse. El cansancio seguía, la incomodidad también, pero la huida ya no era automática. Eso lo asustó, porque entendió algo profundo. Había pasado tanto tiempo evitando el esfuerzo, que ahora, al enfrentarlo, no sabía quién era realmente. ¿Era capaz? ¿Era constante? ¿O solo estaba sobreviviendo? No lo sabía. Y esa duda lo acompañó durante semanas. Empezó a compararse, no con los demás, consigo mismo, con el Tomás que había sido, con el que pudo ser, con el que estaba intentando ser. Esa comparación dolía, pero ya no lo paralizaba. Un día el cuerpo dijo basta. Dolores, agotamiento, irritabilidad. Tomás se enfermó. Nada grave, pero suficiente para detenerlo. En la cama inmóvil, la vieja tentación volvió. ¿Ves? Esto es demasiado. Descansa, vuelve a lo de antes. Y por primera vez, Tomás respondió en voz alta. No, no con fuerza, no con rabia, con cansancio honesto. No quiero volver a desaparecer. Esa frase quedó flotando. Recordó quién había sido cuando no hacía nada. No era feliz, no era libre, era invisible incluso para sí mismo. Cuando se recuperó, regresó, más lento, más cuidadoso, pero regresó. Ahí entendió otra verdad incómoda. La superación no es ir rápido, es no abandonar cuando bajas la velocidad. Los días se volvieron más duros, porque ahora Tomás se exigía, no demasiado, lo suficiente. Empezó a aprender, no por ambición, por respeto propio. Leer, escuchar, practicar, cosas pequeñas, constantes, cansadas. A veces se preguntaba si valía la pena, y la respuesta nunca era clara. Pero seguía. Una noche, caminando de regreso, vio luces encendidas en casas ajenas, vidas avanzando, rutinas ajenas, y entendió algo sin palabras. Nadie está esperando que despiertes. El mundo sigue. Eso no lo deprimió, lo liberó, porque ya no esperaba permiso. Tomás dejó de buscar señales, empezó a actuar sin garantías. El progreso llegó lento, casi imperceptible, como el crecimiento real. Un día se dio cuenta de que ya no odiaba los lunes. No los amaba, pero los aceptaba. Y eso
Era un milagro silencioso. La historia aún no llega a su punto más bajo, ni al más alto. Todavía falta caída, todavía falta duda, todavía falta elección. Tomás creyó que lo más difícil ya había pasado. Y otra vez, se equivocó. Porque la vida no prueba cuando estás roto. Prueba cuando empiezas a confiarte. Llegó una pequeña estabilidad. Nada espectacular, nada seguro, pero suficiente para relajarse. Y ahí apareció el enemigo más silencioso. La comodidad renovada, no la antigua, no la pereza absoluta, una comodidad elegante, justificada. Has avanzado, te lo mereces, no seas tan duro. Y Tomás escuchó, empezó a postergar otra vez. No todo, solo un poco, llegar tarde algún día, saltarse algo por esta vez, descansar cuando no tocaba, nada grave. Eso pensó, pero el cuerpo recuerda rápido, y la mente aún más. La vieja facilidad volvió a sentirse familiar. Tomás lo notó tarde. Un día se dio cuenta de que había dejado de incomodarse. Y sin incomodidad, no hay crecimiento. Se miró con honestidad brutal. No había vuelto al inicio, pero estaba desviándose. Y esta vez, la caída dolía más, porque ahora sabía lo que costaba levantarse. Esa noche no durmió, no por ansiedad, por claridad. Entendió algo que nunca había aceptado. No basta con cambiar hábitos, hay que cambiar prioridades. Hasta ese momento, Tomás seguía viviendo para sentirse cómodo. Ahora entendió que debía vivir para sentirse en paz consigo mismo. No que esas dos cosas no siempre coinciden. Tomó decisiones incómodas, no heroicas, incómodas. Renunciar a algo estable, por algo que exigía más. Decir no, donde antes decía sí por facilidad, y asumir consecuencias. Hubo miedo, mucho. Miedo de perder lo poco ganado, miedo de equivocarse, miedo de no ser suficiente. Pero ahora, ese miedo no lo detenía, lo acompañaba. Como una sombra inevitable, los días se volvieron más intensos, más largos, más exigentes. Tomás volvió a cansarse, de verdad. Y ahí apareció la pregunta final. ¿Vale la pena vivir cansado? La respuesta llegó sola. ¿Vale la pena cansarse si estás construyendo algo que antes no existía? No todo salió bien. Falló, perdió oportunidades, se equivocó, pero ya no se abandonó. Un día, sin darse cuenta, alguien empezó a depender de él. Alguien lo miró esperando cumplimiento. Ese peso fue distinto, no aplastante, responsable. Y Tomás entendió algo definitivo. Cuando alguien confía en ti, ya no puedes vivir a medias. El pasado volvió a aparecer, en forma de recuerdos. El Tomás tibio, el Tomás cómodo, el Tomás que esperaba. Y por primera vez, no sintió culpa, sintió distancia, porque ese hombre ya no era él. No porque fuera mejor, sino porque había elegido distinto. La superación no llegó como gloria, llegó como coherencia. Pensar, decir, hacer lo mismo. Todavía falta camino, todavía falta una caída más profunda, todavía falta la prueba mayor. Pero Tomás ya no camina dormido. La prueba mayor no llegó de golpe, llegó cansada. Como llegan las cosas importantes, cuando ya estás agotado. Tomás llevaba semanas sosteniendo un ritmo que no conocía, cumpliendo, respondiendo, haciéndose cargo. Y aunque había orgullo, también había desgaste. Una mañana el cuerpo no respondió igual. Las manos temblaron un poco, la cabeza pesaba. Nada grave, nada alarmante, pero suficiente para escuchar una voz antigua. Baja el ritmo, no hace falta tanto. Antes vivías tranquilo. La tentación no era rendirse, era aflojar. Tomás dudó. Y dudar, a veces, es el verdadero abismo. Ese día cometió un error, pequeño, evitables, pero tuvo consecuencias grandes. No cumplió, no llegó, no respondió a tiempo, y alguien más pagó ese descuido. La mirada que recibió no fue de rabia, fue de decepción, y esa duele distinto. Esa noche, Tomás caminó sin rumbo, como al inicio, como cuando estaba perdido, pero ahora sabía exactamente qué estaba en juego. Se sentó en un banco, miró el suelo, respiró hondo, y por primera vez
Consideró seriamente rendirse, no volver atrás del todo, solo dejar de intentar tanto, ser normal, promedio, cómodo otra vez. Ahí apareció la pregunta más peligrosa. ¿Y si esto es demasiado para mí? No hubo respuesta inmediata, solo silencio, un silencio pesado, como una verdad esperando salir. Tomás recordó algo que casi había olvidado. La noche en la que se prometió no desaparecer otra vez, no triunfar, no destacar, solo no desaparecer. Y entendió algo definitivo. Rendirse no siempre es caer. A veces es dejar de sostener. Se levantó del banco distinto, no más fuerte, más cansado, pero más claro. Al día siguiente pidió disculpas, sin excusas, sin justificaciones. Asumió el error, como alguien que ya no huye. Las consecuencias llegaron igual. No todo se arregló, y aún así, siguió. Ese fue el punto de quiebre real, no el inicio, no la motivación, el día en que eligió continuar, aun cuando fallar tuvo costo. Desde ahí Tomás dejó de idealizar la superación. Ya no la vio como mejora constante, sino como resistencia honesta. Resistir al cansancio, resistir a la comodidad, resistir a la idea de que ya es suficiente. El progreso volvió lento, no en resultados visibles, en consistencia. Llegar cuando toca, cumplir lo prometido, decir la verdad. Con el tiempo, la gente empezó a confiar, no porque fuera perfecto, porque era predecible. Y la confianza se construye con repetición. Tomás entendió algo que cambia vidas. La disciplina no te hace especial, te hace confiable, y eso vale más. Todavía había días oscuros, días en los que dudaba, días en los que el pasado lo llamaba. Pero ahora sabía exactamente qué perdería si respondía a ese llamado. La historia aún no termina. Falta el tramo más silencioso, el más largo, el más real. El tramo más silencioso empezó sin aviso. No hubo drama, no hubo quiebre. Solo días. Días normales, largos, repetidos. Días en los que nadie aplaude, nadie observa, nadie felicita. Tomás descubrió que ahí vive la verdadera prueba. No cuando todo se cae, sino cuando nada pasa. Se levantaba, cumplía, regresaba cansado. Y al final del día, no había emoción, solo paz leve. Y a veces, ni eso, ese vacío nuevo, no era tristeza, era rutina. Y la rutina, para alguien que antes huía del esfuerzo, era peligrosa. Porque la mente empieza a preguntar, ¿esto es todo? ¿Para esto tanto sacrificio? ¿Dónde está la recompensa? Tomás escuchó esas preguntas muchas noches. Antes, esas preguntas lo habrían hecho abandonar. Ahora, se sentó con ellas. Entendió algo esencial. La vida no siempre recompensa rápido. A veces solo confirma. Confirma quién eres. Cuando nadie mira, el cansancio cambió de forma. Ya no era físico, era mental. Un cansancio sin lágrimas, sin rabia. Un cansancio seco. Hubo días en los que hizo todo bien y aún así se sintió vacío. Eso lo asustó más que el fracaso. Porque el fracaso duele, el vacío confunde. Una noche, caminando lento, se dio cuenta de algo incómodo. Había idealizado el cambio. Creyó que superarse era sentirse mejor. Y no. Superarse era dejar de sabotearse. Y eso no siempre se siente bien. Tomás dejó de buscar entusiasmo. Empezó a buscar coherencia, decir lo que piensa, hacer lo que promete, incluso cuando no sentía nada. Pasaron más meses. No hubo ascensos, no hubo grandes logros. Pero algo crecía despacio. Respeto, respeto de otros. Pero más importante, respeto propio. Una tarde cualquiera, alguien nuevo le preguntó, ¿siempre ha sido así? Tomás dudó. Pensó en el hombre que esperaba, en el que huía, en el que se escondía en la comodidad. Y respondió, no, aprendí tarde. Esa frase quedó resonando. Aprendí tarde, pero aprendí. Ahí entendió una verdad liberadora. No importa cuándo despiertas, importa que no vuelvas a dormirte. La vida siguió. No más fácil, no más dura, más clara. Tomás dejó de pedirle a la vida emoción.
Le pidió sentido, y el sentido no gritó, no brilló. Simplemente se quedó. Aún falta cerrar esta historia. Falta el momento final, el que no tiene música alta ni frases heroicas. El momento donde se entiende todo. Tomás despertó antes del despertador, no por disciplina, no por motivación, simplemente porque su cuerpo ya sabía qué hacer. Ese fue el verdadero cambio. No pensarlo, no discutirlo, hacerlo. La pereza ya no gritaba, susurraba, y los susurros ya no lo dominaban. Se sentó en el borde de la cama, miró el suelo, respiró y recordó algo que antes jamás hacía: agradecer el cansancio, porque el cansancio ahora venía del esfuerzo, no de la culpa. Eso cambia todo. Tomás entendió que la pereza no es dormir mucho, no es descansar. La pereza es postergar la vida que sabes que debes vivir. Y esa pereza había perdido poder, no porque desapareciera, sino porque dejó de ser obedecida. Nunca se fue del todo. Aprendió a convivir con ella. Hubo recaídas, días torpes, horas desperdiciadas, pero ya no semanas perdidas, ya no meses vacíos. La diferencia era simple y brutal. Antes, un mal día lo detenía. Ahora, solo era un mal día. Una tarde alguien le dijo: «Tú pareces constante». Tomás casi sonríe. Si supieran cuántas veces quiso rendirse, cuántas veces fue lento, cuántas veces dudó. Constante no porque fuera fuerte, sino porque dejó de huir. Esa noche, sentado en silencio, se habló a sí mismo, no con dureza, no con orgullo, con verdad. No soy especial, no soy mejor. Solo dejé de engañarme, y eso fue suficiente. La pereza no murió, nunca muere, pero perdió su trono. Tomás entendió algo que nadie enseña. No se vence a la pereza con grandes sueños. Se la vence con pequeñas decisiones repetidas cuando nadie mira. Y ahí está la lección final. No esperes sentirte listo, no esperes sentir ganas, no esperes sentir inspiración. Muévete igual, porque la vida no cambia. Cuando piensas distinto, cambia.